con Mirna Schindler, por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Posgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En El Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya, pues tal como les anunciaba, paso a presentar, ¿no es cierto?, al editor del newsletter más política de El Mostrador, el periodista Juan Diego Montalva. ¿Cómo estás, Juan Diego? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy bien, aquí estamos, viendo lo que pasó en España. Eso, vamos con eso, y vamos, por favor te pido que lo de España lo vinculemos también a lo que estamos viviendo acá en nuestro país. Claro, bueno, nosotros conversamos también este tema antes, que es bien interesante que el caso español es muy relevante para Chile, porque no olvidemos, y hay un episodio bastante interesante de la política nacional, que es que después de la derrota que tiene Chile Vamos, especialmente UDI y en peor caso RN, se van en ese momento, como es bastante gracioso, pero escapan de alguna manera los líderes de la derecha de Chile Vamos, y uno de Javier Macaya va a España justamente a ver el caso del PP, del Partido Popular y Vox. España es muy relevante para la derecha porque tienen, en España ocurrió algo parecido a lo de Chile en términos de que la extrema derecha logra muchas ventajas frente a lo que es la tradicional derecha. Entonces Javier Macaya va a España en este proceso previo de las elecciones generales y se encuentra con que el PP le recomienda a Javier Macaya de que nunca renuncie al centro, nunca renuncie y que no se coloque extremo. ¿Por qué? Porque hubo un caso que es muy relevante en la política española, que fue cuando el Vox intenta tirar al Partido Popular y meterlo en una acusación constitucional contra Pedro Sánchez, el presidente, ¿no? Español. Uh-huh. Sí. Y ahí el PP, después de mucho pensarlo, decide no ir. Y es, según el PP y según la gente de la UDI con que hemos conversado, con que he conversado, que ellos se retraen y Vox empieza a bajar en popularidad porque se lo ve como un partido que intenta realmente generar un conflicto dentro de la arena política. Entonces, cuando vuelve Javier Macaya de esa elección, se da cuenta, y es lo que me dice la gente de la UDI, me dice que esto es lo que nos sirvió a España para darnos cuenta que no tenemos que irnos, extremarnos a la derecha. Este es un debate que no está solucionado en la derecha, es un debate que está empezando. Claro. No, y de hecho, Juan Diego, es bien distinto, porque yo entiendo lo que tú me estás señalando, que tiene mucho que ver con lo que pasa después de las elecciones del 7 de mayo, aquí en nuestro país, ¿no es cierto?, con un partido republicano que arrasa en la derecha y con una votación, tanto para la UDI como para Renovación Nacional, bastante disminuida respecto de lo que eran sus pronósticos, ¿verdad? Pero lo que ha pasado de ese momento hasta ahora va contrario a la línea de lo que el PP le había recomendado a la UDI. Solo para cerrarte el punto, digamos que Vox bajó en su votación, obtuvo una menor votación de la esperada, y por cierto que las encuestas de opinión que decían que, bueno, que el PP iba a arrasar, se equivocaron en ese sentido porque no arrasaron, y tanto es así que ya no tienen los votos para formar gobierno. Pero volvamos entonces a la pregunta que yo te hacía. ¿Qué pasó entre ese consejo del partido, exacto, de este viaje, ese consejo que le dan a la UDI y lo que la UDI el rol que está jugando la UDI hoy día, que es completamente como que oídos sordos, o sea, no escucharon nada, ¿o no?
Sí, ahí hay un tema muy importante y es en la entrevista de la semana pasada. El domingo hay una entrevista en La Tercera a Víctor Pérez, ex senador, ex ministro del Interior, en donde Víctor Pérez emerge como la oposición a la dirección de Javier Macaya. La dirección de Javier Macaya está bastante incólume en términos de oposición interna. Él, María José Hoffman y todo el grupo, por ejemplo, Jaime Belolio, son personas que agrupadas atrás de Javier Macaya. A pesar del mal resultado que tuvo Javier Macaya en la elección de consejeros, podríamos decir que no fue cuestionado internamente. Sin embargo, pasó algún tiempo y vimos esta entrevista que salió el domingo pasado de Víctor Pérez, en donde él dice justamente de que no hay que desaprovechar este momento de la sinvergüenzura que surge en el gobierno o con el tema de las fundaciones, y que hay que atacar, ¿ya? Eso es una posición distinta a la que Jaime Belolio dijo cuando, ¿se acuerdan? Hubo la acusación contra Marcos Ávila, el ministro de Educación, en donde él decía que no estaba de acuerdo con la acusación. Entonces hay como dos almas hoy día en la UDI, y Javier Macaya está entre esas dos almas, y la carta que sale pidiendo la renuncia de Jackson es justamente un extremo de esas dos posiciones que hay dentro. Detengámonos en ese punto, porque claro, lo que decía Víctor Pérez, exministro del Interior del presidente Sebastián Piñera, decía que hacerse a un lado o minimizarlo respecto de lo que ha pasado con el daño, dice él, y todo lo que ha significado este robo de los computadores, ¿verdad? Él dice, aumenta el daño al país, y en política las oportunidades para enfrentar las sinvergüenzuras no hay que desaprovecharlas. Lo que decía Jaime Belolio es que no había que resistirse a la tentación de capitalizar la crisis del Frente Amplio, pero mira, yo no sé, ahí yo tengo un punto contigo, yo no sé hasta qué si esa postura de Jaime Belolio tiene realmente otros adherentes en el partido, o es Jaime Belolio y ninguno más. Porque la postura de Macaya y lo que se ha visto, por lo menos de manera pública, es totalmente en la línea de lo que está diciendo Víctor Pérez. Sí, Macaya yo creo que está respondiendo justamente a esto que le apareció, se le vino en la noche. Se le vino justamente una oposición dentro del partido que le exige ser más extremo en sus posiciones. Y eso vamos a ver cómo evoluciona. El tema de la carta no es menor. Hay un debate ahí. Hay dos cosas que a mí me llaman la atención de la UDI. Primero es esta salida de la mesa de las pensiones, discutir la reforma de las pensiones. Ellos salen de la mesa, cosa que a mí me parece que va a dificultar un poco, pero es una demostración, como tú dices, de este intento por extremar un poco más a la derecha al partido. Pero no estar dentro de la mesa es un costo político bastante alto. No olvidemos que la UDI también se salió de la mesa de la seguridad apenas ocurrió el caso de los indultos. Claro. Y eso en su principio fue bastante discutido. Esto lo impulsó Jorge Alessandri, el diputado Jorge Alessandri, y fue debatido internamente. RN también se sumó, y después que uno ve esa situación, además después viene la muerte de 2 carabineros, el caso, ¿me entienden? Todo el tema de seguridad es bastante relevante y bastante dramático, y ellos no están en la mesa. Y a mí me parece, bueno, desde afuera como observador uno dice que es complejo no estar en una mesa de un tema tan importante y un tema tan de coyuntura como es el tema de la seguridad, y ellos lo pagaron costo en eso. A mí me llamó la atención. Pero ahora viene el tema de pensiones. ¿Y qué pasa con las pensiones? Que este es el tercer intento que tiene la clase política de tener una reforma de pensiones. Entonces, si abortamos esta posibilidad, yo creo que la derecha va a pagar los costos. No olvidemos que me lo dijo un senador obviamente, el socialismo democrático, me dijo, la derecha no puede no hacer esta reforma de pensiones, porque en un gobierno de derecha no va a pasar la reforma de pensiones. Necesita la firma de Gabriel Boric. Es la única manera de que una reforma de pensiones pase todos los trámites y sea ley, es la firma de una persona de izquierda o del oficialismo que vise frente a las bases una ley de este tipo, que es bastante importante, ¿no? Sí, bueno, claro. Hoy día, como tú hablabas con Claudio, es bastante, es impresionante, como decían ustedes, que hoy día, durante el gobierno de Piñera, la propuesta era 3 para un fondo solidario, 3 para las cuentas individuales. Hoy día eso está en cuestión. Entonces,
ahí está bastante complejo, bueno, pero eso ya es un tema dentro del gobierno, Sí, que es pero, la relación entre el Partido Comunista y el gobierno. claro, pero mira, volviendo un poco a la UDI, yo, o sea, he observado todo lo que ha sido el liderazgo de Javier Macaya, porque Javier Macaya, primero que nada, no pertenece a esa, ¿cómo decir, no es cierto?, a esa generación de coroneles UDI que estaban, bueno, de alguna manera, ¿no es cierto?, vinculados, algunos directamente en el gobierno, o sea, en la dictadura, ¿no es cierto?, militar o cívico-militar, dicen otros, ¿verdad? Y por lo tanto, estamos hablando de una generación joven, nueva, como la de también de Jaime Del Olio, que no está, digamos, marcada por esa herencia, ¿no es cierto?, esa herencia pinochetista. Y también por una generación que se acerca mucho a la generación del presidente Gabriel Boric. De hecho, ellos tenían una buena relación política. Y de repente uno ve a un Javier Macaya que va endureciendo su postura. Y quiero comentarte, fíjate, la entrevista que ayer le hizo Iván Valenzuela en Mesa Central de Canal 13, porque es bien importante cuando Iván le empieza a mostrar la carta de los parlamentarios y le dice, pero oiga, ustedes están diciendo que el ministro Jackson orquestó un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas. Y además, la carta lo dice, lo estoy leyendo, lo acusan de estar directamente involucrado en el sospechoso robo. ¿Bajo qué argumento? ¿Cuál es la prueba que ustedes tienen? ¿Dónde está, le decía Iván, el principio de la presunción de inocencia, que es algo tan defendido, ¿no es cierto?, por su partido? Y yo te digo, Javier Macaya no tenía respuesta. Insistía que tenía que salir Jackson, empezaba a señalar que no, pero es que mira lo que dice Fidel Espinosa del Partido Socialista. Iván le decía, oiga, pero no porque otros digan brutalidades, ustedes también la van a decir. Y fíjate que a mí me dejó una sensación súper impresionante, o sea, me impresioné porque nunca lo había visto tan como, claro, como que en su foro interno, él sabe, ¿cómo vas a decir algo si no tienes, o sea, a qué nivel hemos llegado que tienes que decir y emitir opiniones tan injuriosas, porque esto es injuria, o sea, injuria y la injuria y la calumnia más bien es imputar un delito a una persona sin tener pruebas. Entonces, me parece aquí que se está llegando a un punto súper complejo que yo de verdad me pregunto, Juan Diego, y me gustaría tu opinión ahí, ¿hasta qué nivel dirías tú esto va a llegar? Y si acaso tú crees que esto le va a traer réditos políticos a la UDI, o sea, le va a lograr disputarle ese electorado a los republicanos, que para mí está en la base, digamos, de este endurecimiento de las posturas. Mi interpretación, como hablábamos, es que Javier Macaya está en problemas en términos de esta oposición que surgió internamente y esta carta que, como tú dices, es injuriosa, es bastante dura y compleja. Ayer, a mí me llamó la atención, fíjate, que Javier Macaya fuera el programa, porque la situación no es sencilla para él. Tiene un problema, obviamente, con su padre, que es lamentable y obviamente no lo involucra a él, pero y además tiene un problema dentro de la UDI, ¿no? Y tiene este problema de la carta. Entonces, me llamó la atención que fuera, y solo la explicación más evidente mía es que él quiere mostrarse, quiere demostrar que tiene liderazgo dentro de la UDI. Tú hacías una referencia a los famosos coroneles. Coroneles, claro. Sí, los coroneles son ese lote que era Jovino Novoa, Pablo Longueira, Juan Antonio Coloma, Andrés Chadwick. Ellos son, ¿me entiendes? De ellos solo queda Juan Antonio Coloma, y cuando a ti te dicen, bueno, pero él es un coronel, te dicen sí, pero tiene un hijo que se llama Juan Antonio Coloma, que es diputado, que eso le ha permitido a este grupo esta nueva generación, que Juan Antonio Coloma no sea un crítico de esta nueva generación de militantes UDI y de dirigencia UDI. ¿Por qué? Porque Juan Antonio Coloma tiene su hijo dentro de ese lote. Entonces es bastante amistoso con ese sector. Entonces, de alguna manera los coroneles están anulados. Acordémonos que los coroneles fueron clave en el caso del acuerdo Lagos-Longueira. El coronel Jovino Novoa fue muy crítico y se fue un opositor férreo a este acuerdo el acuerdo Lagos-Longueira de la reforma del Estado y de alguna manera de que el escándalo de Mobgate quedara de alguna manera se resolviera a través de una reforma importante del Estado, cosa que ocurrió. Novoa estaba muy indignado con Longueira por este acuerdo. Entonces, estamos volviendo a esa época, y como digo, para resumir, es como no tenemos los coroneles, pero lo que se está tratando es de volver a esta estrategia de oposición dura.
Ahora, no sabemos No, claro. quién va a mediar ahí, quién va a mediar dentro de la UDI Claro. para evitar ese debilitamiento a que se extreme la derecha. No, si la pregunta es si le va a dar rédito o no. Pero mira, ahora vamos al tema, en honor al tiempo, Juan Diego. Vamos ahora al ministro Jackson. Ya, el ministro Jackson, ¿verdad?, está en una situación compleja porque, ya, saliéndonos de esta carta, porque por cierto que la UDI lo sabe, cualquier militante responsable sabe perfectamente bien que esto es una carta que no tiene por dónde, digamos, tener ningún asidero ni legal ni ético, ¿verdad? Porque no tienen, o sea, a menos que fueran investigadores privados, y aún así, ¿dónde está el principio, como decía Iván Valenzuela, de la presunción de inocencia? Pero ahora vamos a lo que pasa con la figura de Giorgio Jackson, porque Giorgio Jackson está evidentemente eclipsado por un montón de acusaciones cruzadas, ¿verdad? Pero sobre todo, más allá de las acusaciones, si está o no directamente involucrado en ningún caso de corrupción. El punto acá es si acaso para ti se está convirtiendo en un problema para el gobierno, porque genera tanta resistencia a su nombre, incluso en el fuego, que a esta altura ya no sabemos si es amigo o enemigo, del senador socialista y de otros senadores socialistas, pero estoy hablando de Fidel Espinosa. El hecho es que está provocando muchos costos. Te pregunto, ¿tú crees que a la larga el presidente va a tener que sacarlo? Mira, ahí yo me remito a más política que hicimos hace 2 semanas cuando estalla este caso. Antes del viaje de de Gabriel Boric a Europa, sí. Uh-huh. Nosotros lo publicamos en ese newsletter. El gobierno pensó en la posibilidad, meditó, evaluó la posibilidad de hacer un cambio de gabinete antes del viaje. Esto fue el día jueves, el presidente viaja el fin de semana, creo que el domingo, pero el jueves a mí fuentes de dentro del gobierno me señalan de que es muy probable que no se descarta o es factible un cambio de gabinete, pero un cambio de gabinete más amplio en donde saldría Jackson y también iba a salir Marco Ávila, ministro de Educación, que estaba a puertas de una acusación constitucional. La idea era hacer como una reestructuración del gabinete y de subsecretarios, como un orden general. Eso fue el jueves. El jueves y en la noche se comentó eso, y el viernes en la mañana el presidente junto a su comité político decide que no va a dar lugar a este cambio de gabinete porque, y esta es la frase que me dicen a mí, porque no voy a entregar en bandeja a un ministro. ¿Qué quiero decir con esto? Que es evidente de que el tema Jackson hace tiempo está en debate dentro del gobierno, y ahora que el presidente llega a Chile, nuevamente renace como un tema a resolver. Jackson políticamente está, desde mi punto de vista, liquidado porque fue muy criticado como ministro secretario general de la presidencia. Recordemos que no hablaba con los parlamentarios, la relación con los parlamentarios de él no es buena. Después en desarrollo social está bastante también debilitado porque, como me decía un socialista importante, me decía, lo que hizo la democracia viva es esquilmar a los pobres. Cuando tú haces eso, tu capital político queda destruido. Entonces, esa imagen que hay, esa relación que hay entre ese líder de Revolución Democrática, yo quiero distanciarme de la Carta de la UDI, no creo que hayan elementos para decir que él está vinculado con esta defraudación habría que demostrarlo, no creo que corresponda, pero hay un costo político que pagar. Y después lo que nos decían otras personas que nos decían, un ministro de Desarrollo Social que ha sido cuestionado por esquilmar a los pobres, no puede sacarse, ¿cómo puede ir a un campamento? ¿Cómo puede ir a una población? ¿Cómo puede tener fotografiarse con gente de esos sectores que se sienten de alguna manera esquilmados? Es una situación compleja para un ministro de Desarrollo Social. Entonces, la verdad que yo creo que tenemos unos días en donde no creo que vaya a salir el ministro Jackson en estos días, pero evidentemente es el ministro más debilitado del gabinete. Correcto, o sea, si lo sacara hoy día sería como asumir que él está involucrado en lo que algunos de la derecha trataron de instalar como en el famoso autorrobo. Sin duda que no es el minuto para nada, ¿no? Pero a la larga todo indicaría, Juan Diego, que no se sostiene, porque tú no puedes tener una tensión tan... mira, yo lo comparo, fíjate, a lo que pasó en su minuto, guardando las diferencias, por cierto, de los contextos, pero lo que pasó con Andrés Chadwick en su minuto, o lo que pasó con Rodrigo Peña Lillo, ¿no es cierto?, el ministro del Interior de la presidenta Bachelet, que era como el hijo político, y que todo indicaba que la presidenta nunca iba a soltar a este hijo, pero claro, en un minuto determinado tiene que soltar
consultarlo, porque claro, los gobiernos y los presidentes, y en este caso la presidenta, bueno, tú tienes que gobernar sobre la base, ¿no es cierto?, de elementos que te permitan avanzar en tu diálogo y en tus conversaciones con la oposición. O sea, es imposible para un gobierno, a menos que tuviera ahí el 90% de los votos en el Parlamento, y aún así. Por lo tanto, claro, el presidente Boric, más allá de la amistad que los une, de esta relación tan estrecha que han mantenido desde las manifestaciones estudiantiles del 2011 y de ahí en adelante, ¿no? Llegaron juntos al Parlamento, pero da lo mismo. O sea, y yo te diría que incluso hoy día para el propio Giorgio Jackson salir del gobierno sería lo mejor que le podría pasar. Porque estar en ese fuego cruzado, pero imagínate, estar en ese fuego cruzado todos los días de tu vida, despertarte todos los días de tu vida con esa tensión, claro, parece difícil de sostener en el tiempo. Oye, Juan Diego, para ir cerrando, nos queda nada. ¿Algún anuncio para esta semana? ¿Algo que haya que atender y observar? A mí, bueno, está en toda la prensa de hoy día y es evidente que va a ser un tema muy delicado, que es la disputa por la mesa de la Cámara de Diputados. El PC y la DC se van a agarrar. A mí me impresiona que lleguemos el día lunes sin ninguna resolución al respecto. Yo pensé que se iba a aclarar esto. La DC exige que ellos tienen que tomar la mesa porque por un acuerdo previo, al principio del periodo, ellos habrían quedado de asumir la mesa. El PC dice que a ellos los retiraron de la mesa anterior, donde iba a asumir Carol Cariola, por la disputa que había por una acusación que había hecho el Partido Comunista contra Sergio Mico, ya entonces presidente del Instituto de Derechos Humanos. Entonces, y ahí llega Vlado Milosevic, ¿no?, del Partido Liberal. Entonces, el Partido Comunista está pidiendo ahora presidir la mesa, y la DC dice, este es mi tiempo. Ahí hay una disputa interesante. No olvidemos que la DC no es parte de la coalición de gobierno. Entonces, no es parte, hay que ver cómo se negocia eso y cómo terminan las relaciones entre ellos. El gobierno necesita los votos de la ADC, pues si no tiene ninguna mayoría en ninguna de las dos cámaras. Ya, Juan Diego, se nos acabó el tiempo. Te doy las gracias por esta conversación súper interesante, Juan Diego. Buenos contactos, buenas fuentes también. Y darte las gracias también por lo que tú haces en este newsletter Más Política de El Mostrador. Que lo publicas todos los viernes, ¿no es cierto? Todos los viernes se publica, ¿verdad? Llega a los suscriptores los sábados de la mañana. Llega a los suscriptores los sábados de la mañana, así que hay que suscribirse porque realmente tienes muy buenas informaciones, y si ustedes quieren estar suficientemente bien informados, este newsletter es parte de aquello. Ya, Juan Diego, te dejo un abrazo, que estés muy bien. Gracias, Linda, que estés muy bien. Buen domingo. Buen lunes. No. Buen lunes. Buen lunes, exactamente, que estés muy bien. Ya, pues saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan, en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Alpampan en El Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.